Salmo 65, versículo únicamente el 9. Vamos a leer la palabra del Señor como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Lo dice: y visitas a la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de agua. Preparas el grano de ello cuando así lo dispones. Amén. Queremos, ¿verdad?, meditar en la palabra del Señor bajo un tema: con Dios somos ricos. Con Dios somos ricos. Y traemos 3 puntos en los cuales queremos basarlos para poder hablar y poder dar a entender, ¿verdad?, la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Hemos leído el verso 9 del 64 de Salmos, donde lo dice: y visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de agua, preparas el grano de ello cuando así lo dispones. Amén. Cuando leemos la palabra del Señor, por lo menos este verso, a primera podemos tomarlo en el sentido físico y pues los alegramos, los gozamos, porque en este verso Dios los está diciendo que los va a bendecir, los está diciendo que tendremos sus bendiciones. Y pues claro, ¿quién no se va a alegrar al que le estén diciendo que físicamente va a obtener bendiciones? Pues cualquiera, ¿verdad?, que más cuando se están pasando momentos difíciles, económicos, emocionales, pues es cuando más los alegramos, cuando alguien los da esperanza de ayudarlos, de extenderlos la mano. Cuando estamos enfermos físicamente, cuando estamos pasando momentos difíciles y alguien los llama, alguien los visita y los da la esperanza de ayudarlos en diferentes áreas, el ánimo automáticamente los cambia por aquellas palabras, por aquella promesa, aunque en el momento solo es una esperanza, pero aún así los cambia el ánimo, los cambia la forma de pensar, los cambia la forma de ver las cosas y rápidamente decimos: Dios está obrando. Pero cuando nadie ha llegado, nadie los habla, pareciera que la fe se los es difícil mantenerla y decir como que falta esa palabra de fe, esa palabra de esperanza. En este verso dice: y visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ello cuando así la dispones. A simple vista podemos ver, ¿verdad?, una gran bendición, porque dice visitas. La palabra visitar es de mucho agrado para nosotros. Como dijimos, en el sentido físico, cuando nosotros tenemos una visita es de mucho agrado, ¿verdad?, que alguien nos visite. Entonces, pero en esta tarde es Dios quien está diciendo: y visitaré la tierra. Entonces, ¿qué es mejor que la visita del Señor a nuestra vida? ¿Qué es mejor la visitación del Señor a nuestro hogar, nuestra vida? Si estos versos los trasladamos al sentido espiritual, podemos lograr a entender de que la Escritura no solo la podemos ver físicamente, porque dice: y visitarás la tierra. Cuando hablamos de tierra, pues hablamos
de lo físico, ¿verdad? De lo que podemos ver. Y luego dice, y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios lleno de agua. Cuando nosotros acá en El Salvador, cuando es verano es menos productivo el suelo, pero cuando llueve es tiempo de invierno, el terreno se vuelve más productivo. Entonces, es fácil poder ver el enriquecimiento que tiene la tierra cuando dice a llover. Entonces, y Dios está diciendo, y las riega en gran manera, las enriquece con el río de Dios lleno de agua. Y es ahí donde viene la cosecha y dice, y prepararé el grano de ellos cuando así lo disponga. Pero este verso lo llevamos al ámbito espiritual, los podemos dar cuenta de que podemos verlo en el ámbito espiritual también. Por ejemplo, si los vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí lo dice algo maravilloso. Génesis 2, verso 7 dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando en el Salmo los está diciendo, y visitará la tierra. Entonces, según Génesis capítulo 2, verso 7, dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, en el Salmo 65:9, ¿a quién se está refiriendo que Dios va a visitar? Y dice, y visitaré la tierra. Entonces, Dios quiere visitarlos a nosotros. Dios no quiere visitar la tierra física por visitarla. Porque si Dios visita la tierra física por venir a la tierra, no tiene sentido. El propósito mayor de Dios es visitarlos a nosotros. Es cierto, el mundo tiene vida, las plantas tienen vida, pero no la tienen como nosotros. Aparte de nosotros tener vida, nosotros tenemos entendimiento. Nosotros tenemos ese entendimiento de la cual Dios puede conversar con nosotros. Dios no puede conversar con lo físico. Entonces, cuando Salmo 65, verso 9 los está diciendo, y visitará la tierra y la regarás. En gran manera la enriquecerás con el río de Dios lleno de agua. Entonces, yo puedo entender de que Dios quiere visitar, pero los quiere visitar a nosotros. Porque dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, nosotros somos tierra, nosotros somos polvo. Quizás ahora no lo entendamos así, pero según Génesis nosotros fuimos formados de la tierra. Entonces, cuando el Salmo dice, y visitaré la tierra, se está refiriendo a cada uno de nosotros. Se está dirigiendo a cada uno de nosotros. Se está dirigiendo para el humano, para la mujer, para el hombre. Se está dirigiendo porque Dios quiere conversar. Dios quiere. Por eso dice que envió a su único hijo a morir en la cruz para poder reconciliar al hombre con Dios. Porque el hombre dice, la palabra del Señor dice que el hombre desde su juventud, su corazón es de continuo al mal. Y por eso Dios a través de la palabra
y a través de los que utiliza para poder enseñarlos la palabra, lo que Él busca es enderezar nuestros corazones, es enderezar nuestra mente, es enderezar nuestros pensamientos. Lo que Él busca, lo que Dios busca es enderezar nuestros pasos. Por eso el salmista dijo en el Salmo 40, reduciendo todo, dijo, y enderezó mis pasos y los puso sobre peña. Entonces, si lo enderezó sus pasos, entonces, ¿qué quiere decir? Que los pasos del hombre y de la mujer, en cierto momento, se pueden desviar de la voluntad de Dios. Y por eso dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y escuchó mi oración y se inclinó a mí y enderezó mis pasos. Porque el caminar, como decíamos, el caminar del hombre y de la mujer desde su juventud, desde sus inicios, desde que tiene conocimiento, es de continuo al mal. Es de continuo hacer lo malo, lo que no le agrada al Señor. Por eso si les decimos a los que no han recibido al Señor, mire, vamos a la iglesia, le van a decir no. ¿Por qué? Porque no desean alabar al Señor, porque no desean glorificar al Señor. Pero acá el salmista dice, visitará la tierra y la regará. Entonces, Dios quiere bendecirlos. Cuando habla de regar, en un sentido espiritual, es que Él los quiere bendecir espiritualmente con la palabra. Y dice, y la regarás en gran manera, la enriqueces con el río de Dios. Entonces, Dios, ya definimos esto, Dios quiere visitarlos a nosotros. Dios quiere venir y tener ese encuentro especial con cada uno de nosotros, poderlos reconciliar, porque Él quiere que cada uno de nosotros comprendamos de que nosotros quizás sí fuimos nacidos en pecado, pero no es esa la voluntad del Señor, que nosotros vivamos, inclusivemente muramos en pecado, sino que antes de que nuestro destino se cumpla, Él quiere salvarlos. Él quiere salvarlos de la condenación eterna. Dios quiere desviarlos del camino incorrecto que hemos tomado. Porque nosotros nacimos en pecado y nunca los enderezaron por la palabra, mas hoy Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos cobrar ánimo, vida y salud espiritual para que podamos entender, ¿verdad? Entonces, el Salmo también dice algo importante, menciona río. El río contiene agua, obviamente, ¿verdad? Contiene agua. Entonces, pero la palabra del Señor en el sentido espiritual también nos da la pauta de que Dios, a través de su Hijo, es el agua viva. Si lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 15, son versículos muy conocidos, y dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría de agua viva. Porque ¿quién es el que tiene el agua viva? Es Jesús. Entonces, para poder venir, para que Él los visite a nosotros y los dé de ese riego que está diciendo el Salmo, para que los dé ese riego, necesitamos permitirle al Señor que los visite. Y para permitirle al Señor que los visite, tenemos que pedirle que entre en nuestro corazón. Tenemos que reconciliarlos con Él. Entonces, y acá los está diciendo, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres de Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua
volverá a tener sed. Es claro que cualquiera que tome agua física va a volver a tener sed. Pero todo aquel que toma del agua que Jesús tiene, jamás va a tener sed. ¿Por qué? Porque el agua que Jesús da para cada uno de nosotros ya no produce sed, ya no produce apetito para las cosas que antes hacíamos. Y dice en el 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para la vida eterna. Acá está lo importante. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiere decir que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros estamos vacíos. Cuando nosotros venimos al Señor, en nosotros no hay nada. Pero al venir al Señor, Dios va complementando en nosotros todo aquello. Por ejemplo, dice que va a haber una fuente en nosotros. Entonces, al venir al Señor, incluso en otro verso, dice que desde el momento que creímos fuimos sellados con el don del Espíritu Santo. Entonces, antes no teníamos eso. Antes no teníamos ese Espíritu Santo. Antes no teníamos ese don. Pero al venir al Señor, Dios nos da esa bendición y nos da esa agua viva. Y dice que el que bebe de esta agua ya no tendrá sed jamás. Porque el que se sacia de las cosas terrenales, el que se sacia de las cosas del mundo, fácilmente siempre va a buscar una solución. Siempre se va a sentir cargado. Siempre se va a sentir que no hay esperanza. Pero todo aquel que ha venido al Señor no se siente así. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo libre. Que las cargas que andaba ya no las anda cargando más. Que las posesiones que tenía ya no las tiene. Que todo lo que él sentía, que de lo que él andaba, en el mundo que andaba, ya no hay eso. Porque Dios lo ha hecho libre. Porque ya vino y tomó del agua viva. Porque vino y tomó de la bendición espiritual de Dios. Y todo aquel que ha tomado del agua viva sabe la diferencia que es estar en el mundo y que es estar en Dios. Y por eso hoy glorifica el nombre del Señor. Y por eso hoy alaba al Señor. Por eso hoy se goza en el Señor. Por eso hoy glorifica el nombre del Señor. Porque antes no lo podía hacer. Quizás antes se alegraba por momentos. Eran momentáneos las alegrías. Pero era más grande el dolor. Era más grande la dificultad. Pero cuando venimos al Señor, las cargas son quitadas. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el que del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Imagínense, antes no teníamos nada. Antes éramos una tierra seca. Antes no producíamos nada bueno. Pero al venir al Señor, Dios los visitó a través de su Hijo, a través de su palabra, los visitó. Y a través de esa palabra los riega continuamente. Y a través de estar siendo regados, hay una semilla que está cayendo en nosotros. Y al ser regados por el Espíritu Santo, esa semilla comienza a producir. Y comenzamos a dar frutos de esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así que también en el mismo verso del Salmo que hemos leído, menciona
que Él dará ese grano. Y en el mismo libro de Juan, Evangelio de Juan 6:35, Juan 6:35, dice la palabra, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es la promesa del Señor para todo aquel que no ha reconocido su nombre, para todo aquel que no ha reconocido su palabra, a todo aquel que no ha venido al Señor. Esta es la palabra en esta tarde. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y luego dice, y nunca tendrá sed jamás. Entonces, la mujer dijo, Señor, dame agua, ya no quiero volver a este lugar. Pero ella estaba pensando en lo físico. Dios no le interesa tanto lo físico. Sí, los puede bendecir y ayudar, pero lo más esencial es lo espiritual. Porque lo que Dios, a través de Jesús, no estaba viendo el problema físico que aquella mujer tenía. Jesús lo sabía. Jesús sabía que había un costo para venir al pozo y llevar esa agua hacia la casa. Jesús lo sabía. Porque eso era normal en esos tiempos de jalar el agua a cierta distancia de una casa a otra. Eso era normal para aquellos entonces y Jesús lo sabía. Pero Jesús no quería arreglarles esa dificultad que ella tenía. Lo que Jesús estaba viendo era el corazón. Jesús lo que estaba viendo era el tipo de vida que estaba llevando. Jesús lo que estaba viendo en aquella mujer eran los pensamientos y las actitudes que ella tenía. Y que decía y conocía de los mandamientos de Dios, pero no se estaba apartando de las cosas malas. No se estaba apartando de aquellas cosas que le hacían daño espiritualmente. Ella quería una solución para lo físico. Por eso la palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve a la mujer? ¿De qué se le sirve al hombre tener la vida arreglada económicamente si su vida está perdida? Si su corazón va de continuo al mal. ¿De qué sirve estarle pidiendo al Señor tantas cosas si nuestra vida va de continuo al mal? Dios, a través de su palabra, lo que quiere es sanar nuestra vida, sanar nuestro corazón, sanarlos a nosotros espiritualmente. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso envió a su único hijo para que Él pudiera venir y traer salvación a cada uno de nosotros. Por ello, debemos recordar de que es necesario apreciar esta palabra. Es necesario apreciar lo que el Señor nos ha dado. Es necesario esforzarlos cada día para poder guardar lo que Él pagó con muerte, con sangre, con mucho sacrificio. Y ahora nosotros somos responsables de lo que el Señor los ha puesto en nuestras manos. Nosotros podamos cuidar. Y si usted no le ha entregado la vida al Señor, y si aún está pensando que mañana lo hará, que pasado lo hará, yo lo único que puedo decirle es, nosotros no tenemos seguridad del día de mañana. Porque yo no sé, yo tengo planes para mañana, para todas las semanas, inclusivemente para todo el año, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Podemos hacer planes, podemos tener planes y todo, pero ¿y si Dios no lo permite?
Pero lo importante es que entregues tu vida al Señor. Lo importante es que tu vida esté asegurada en el Señor. Y eso es lo más importante, que el ser humano debe de comprender que aunque tenga planes, aunque tenga muchas cosas, pero lo más importante es que si su vida está en el Señor, pues no hay problema. Ahí estamos seguros. Esta es la seguridad que nosotros tenemos. Esta es la seguridad que nosotros tenemos, estar en el Señor Jesús.